Una tabla dinámica es una tabla que agrupa datos procedentes de otra tabla o base de datos de mayor tamaño. Se usa como herramienta para el procesamiento de grandes cantidades de datos. Importancia de las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas proporcionan un modo de resumir y analizar fácilmente grandes volúmenes de datos. Se llaman tablas dinámicas. Con estas se pueden cambiar su disposición, reordenando, cambiando de posición los encabezados de la fila y con una rápidamente y fácilmente. Por un lado hablaremos de las principales ventajas y desventajas de las tablas dinámicas. Primeramente encontramos que son fáciles de usar, pues con tan solo unos clics podemos resumir una gran cantidad de datos y mostrarlos de la manera en que los necesitamos, independiente del nivel de la consulta que se esté haciendo. Son, como su palabra lo indica, dinámicas. El hecho de que sea tan fácil agregar y quitar dimensiones hacen que sea la herramienta ideal para llevar los datos a una reunión y trabajar con los datos en equipo. Por otro lado, encontramos que el trabajo en varias dimensiones. Siempre se habla de las fórmulas tridimensionales cuando se hace referencia a que Excel puede trabajar en fila, columna y hoja. En tablas dinámicas podemos trabajar en 3 dimensiones de datos: fila, columna y filtro. De esta forma es posible agregar un nivel más de resumen que cuesta conseguirlo con fórmulas normales. Por otro lado, encontramos que son múltiples vistas y cálculos. Es muy sencillo cambiar las visualizaciones de los datos y los estadísticos resumen. Con un par de clics puedo cambiar la función de agrupación, suma, contar, promedio, o bien cambiar la forma en que se muestran los datos, como porcentaje del total de la fila o incluso como diferencias porcentuales. Además, podemos agregar campos o elementos calculados para completar el análisis. Por otro lado, tenemos las desventajas. Primeramente, encontramos que son poco flexibles. Si bien hay muchas posibilidades, las tablas dinámicas no son tan flexibles como uno quisiera. Por ejemplo, no se puede en una misma tabla dinámica agrupar datos y por otro lado generar un elemento calculado. Necesariamente hay que generar una nueva tabla dinámica, pero inclusive con un origen de datos nuevo. Por otro lado, encontramos que son monolíticas, es decir, en general la tabla dinámica genera una especie de aplicación a la que cuesta mucho acceder a sacar datos. Hay que recurrir a las funciones de importación de datos dinámicos. Encontramos en la memoria de datos. Excel trata de siempre optimizar recursos y hay veces en que esta optimización nos trae repercusiones. En Excel 2003, por ejemplo, era común tener 2 o más tablas dinámicas, modificar una y replicar lo mismo en todo el resto. Más sin embargo, en Excel 2007 al parecer eso no ocurre, pero sí pasa de las tablas quedan liqueadas a la fuente. Cualquier informe dinámico que haga sobre esos datos va a compartir características con otros generados. Encontramos los procesamientos y cálculos. Si bien los elementos y campos calculados son una herramienta muy potente, no queda tan claro, por lo menos no a primera vista, de cómo operan y muchas veces pueden llevar a confusión a usuarios no tan expertos. Además, hay cálculos que matemáticamente pueden parecer triviales, pero no son soportados por la herramienta. Procederemos a explicar las partes de una tabla dinámica. Los campos que coloques en esta área crearán filtros para la tabla dinámica, a través de los cuales podrás restringir la información que ves en pantalla. Estos filtros son adicionales a los que se pueden hacer entre las columnas y filas específicas. Esta área contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica. Etiquetas de fila contiene los campos que determinan las filas de la tabla dinámica. Son los campos que se colocarán como las celdas de la tabla dinámica y que serán totalizados para cada columna y fila. El filtro, que si queremos filtrar por cédula al cliente, el código de un artículo o la placa de un vehículo. Las columnas van de arriba a abajo, las filas de izquierda a derecha. Donde dice valor puede ir el nombre de cada cliente o empleado. Cualquier precio de un artículo puede ser valor numérico o de texto.
Para poder concluir qué son las tablas dinámicas, vamos a presentar un ejemplo. Las tablas dinámicas nos sirven para analizar datos que tenemos en una hoja de Excel. En este caso, tenemos esta que estoy presentando, la cual consiste en, primero, es una base de datos de los clientes cuentavientes del Banco Fuertes S.A., que tienen una cuenta de ahorros y están interesados en adquirir un microcrédito de libre inversión. Entonces, como podemos ver en esta tabla y en esta base de datos, ya se encuentran filtrada la información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La gerencia comercial requiere generar informes sobre información importante de los clientes que solicitan un microcrédito hasta de 2 millones. Entonces, para poder generar toda esta información, pues si nos damos cuenta, contamos con una base de datos bastante extensa. Entonces, ¿qué nos pide? Primero, nos piden informes que solicita la gerencia comercial para ser presentados a la presidencia del banco. 3 informes nos solicitan. El primero, informe por asesor comercial con su de los clientes por asesor y evaluar su gestión. Segundo informe, informe por asesor comercial con las ciudades que tiene asignadas y sus respectivos clientes con el fin de saber la gestión por ciudad. Y el tercer informe que nos solicita es informe donde están los clientes, objetivos y edades. Entonces, como podemos ver en la información, como los tipos de clientes, identificación, tipo de identificación, nombre completo, teléfono, ciudad de la sede de banco, etc. Entonces, las tablas dinámicas son una herramienta para el análisis de datos. En este caso, se encargan de resumir y ordenar información. Adicionalmente, permiten analizar una gran cantidad de columnas y ayudando a visualizar únicamente la información relevante. Es decir, lo único que nos pide la gerencia son estos 3 informes, pero como tenemos una base de datos tan extensa, las tablas dinámicas nos permiten que la información sea más concreta. Entonces, para poder avanzar, vamos a ir donde dice insertar, dice tabla dinámica. Ahí aparece el rango de la tabla ya seleccionada, donde dice elija donde desea colocar el informe. Vamos a darle en nueva hoja de cálculo. Le vamos a dar a aceptar y nos va a salir nuestra tabla dinámica. Cada una de las columnas que tenemos en las bases de datos se convierten en un campo. Si nos damos cuenta, vemos tipos de clientes, identificación, nombre completo, teléfono, ciudad de la sede del banco, estado civil, actividad que desempeña, salario, valor de la solicitud del préstamo, fecha de apertura, fecha de nacimiento, edad y asesor. Cuando vamos a la tabla dinámica, encontramos en los campos que dice cada una de las columnas como acabamos de ver. Entonces, vamos a seleccionar los campos que queremos ver. Entonces, primero, para poder realizar estos informes que nos solicitan, podemos unir el informe 1 y el informe 2, ya que el informe por asesor comercial con sus respectivos clientes, podemos unirlo con el informe por asesor comercial con las ciudades que tiene asignadas. Entonces, ya como explicó anteriormente mi compañera, cada una de las partes de la tabla vamos a realizar. Entonces, en el filtro de informe vamos a tomar los asesores. Entonces, vamos a buscar donde dice asesor comercial, lo seleccionamos y lo ponemos en filtro. En este caso, son los campos a través de los cuales se puede restringir la información que se verá en pantalla. Ahorita vamos a ver cómo queda nuestra tabla dinámica. Luego, en la etiqueta de columnas, en este
caso son los campos que contienen las columnas. Entonces, vamos a poner las ciudades de la sede banco en nuestras columnas. Y en la etiqueta de fila, pues que son las filas que contiene nuestra tabla dinámica, vamos a poner los nombres completos de los clientes. ¿Listo? Entonces ya ahí tenemos nuestra tabla dinámica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para filtrar? Seleccionamos aquí, nos aparecen los 3 nombres de los asesores del banco: Carlos Jaimes, Lina María Soto y Luis González. Vamos a seleccionar cada uno de ellos, seleccionamos su nombre, le damos a aceptar y nos aparece ya organizada y la información relevante de cada uno de los asesores. Nos aparece la ciudad designada para Carlos Jaimes es Medellín y cada uno de sus clientes. Asimismo, vamos con Lina María Soto. Nos aparece que tiene Cali, Cartagena, Pereira y sus clientes. Y por último, vamos con Luis González. Nos aparece Bogotá, Villavicencio y cada uno de sus clientes. Así podemos generar un informe. Él tiene demasiados clientes y así podemos generar informes de una manera más sencilla y didáctica para el área encargada. Ahora, a esto le vamos a dar cambiar nombre, le vamos a poner informe 1 y 2. Ahora, adicionalmente, vamos a crear otra tabla dinámica. ¿Por qué? Para el tercer informe, ya que este tercer informe nos solicita los clientes objetivos con sus salarios y sus edades. Entonces, vamos a seleccionar aquí, donde dice insertar otra tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Le damos a aceptar, corremos la hoja para acá, le vamos a cambiar el nombre, denominado informe 3. Listo, entonces como anteriormente vamos a hacer nuestra tabla dinámica. Aquí, ¿qué nos solicita? Primero, un informe donde estén los clientes objetivos. Entonces, el filtro sería tipos de clientes porque es la información que quiero ver. Luego, nos piden sus edades. Entonces, para ello necesitamos saber sus nombres completos. Los vamos a poner en las filas. Entonces, sus edades en columnas y en los valores, obviamente, pues su salario. ¿Qué nos va a aparecer en este caso? Como celdas en las cuales vamos a encontrar esta información. Entonces, vamos aquí en valores, listo. Entonces, vamos a buscar ahora qué informe nos solicitan con los clientes objetivos. Seleccionamos clientes objetivos, le damos a aceptar y nos aparecen los clientes objetivos que tienen 19, 20 años y 21 años. Y cuánto devengan, cuánto salario ellos ganan. Entonces, aquí tenemos la sumatoria en general y con esto podemos ver que una tabla dinámica nos ayuda a tener una información más clara. Y así, utilizando esta herramienta, fue posible crear unos informes de una manera más fácil y sin necesidad de utilizar fórmulas. Entonces, eso es todo, chicos. Agradezco muchísimo su atención. Espero haya quedado todo muy claro. Muchas gracias.